Compañero Ramal, bueno, acá, este, ¿cuál es la perspectiva del Partido Obrero y de palabra de política obrera en esa época? En parte la adelantaste, se puede inducir de lo que había respondido en un principio, pero ¿cómo vivieron ustedes, cómo ustedes ven justamente esa actitud del pueblo argentino y de las diferentes clases que componen el pueblo argentino respecto a la guerra? Pensando un poco y escuchando también acá a los compañeros, yo te diría que hubo tres momentos muy definidos. En parte tienen que ver con lo que decía en mi intervención anterior. Una primera etapa fue de una enorme manipulación de la opinión pública popular, no lo podemos ocultar. Lo que ustedes comentaban del famoso millón de Pinky, digamos, todo ese periodo que fue la etapa rosada y alegre del conflicto de Malvinas, cuando Galtieri, Haig y compañía en la trastienda estaban discutiendo la posibilidad de un acuerdo. Bueno, en esa etapa hubo un enorme componente de manipulación popular, es decir, la dictadura se encontró con cierta posibilidad de maniobra de ejercer una manipulación política. A medida que se acercó la guerra, y ya con la guerra misma, las cosas fueron diferentes. El pueblo comenzó a desarrollar una iniciativa popular que iba mucho más allá de la intención de la dictadura, y se formaron comisiones de apoyo a los conscriptos que viajaban, expresiones de solidaridad popular que ya discurrían, ¿no es cierto?, por cuenta de la propia iniciativa popular. Este es un punto importante porque cuando estalla la guerra, toda la burguesía argentina empieza a conspirar contra la Argentina. Es decir, viendo de qué manera se buscaba una salida para una capitulación rápida. Y la propia dictadura militar empieza a conspirar contra la Argentina. ¿Por qué? ¿Quién podía creer que la Argentina, por una vía militar, podía derrotar en las islas al imperialismo inglés? La única vía de derrota del imperialismo inglés pasaba, por ejemplo, por expropiar la propiedad inglesa imperialista en el continente, nacionalizar sus bancos, llevar adelante un planteo de lucha contra el imperialismo allí donde está el corazón de la opresión imperialista en Argentina. Mientras los soldados se mataban en la isla, acá había un hombre ligado al capital financiero inglés de toda la vida como Roberto Aleman, de ministro. Yo me acuerdo, y eso me acuerdo claro, patente, la cara de Aleman en el momento de la guerra cuando aparecía en televisión. Estaba... Por supuesto, todos ellos comenzaron a conspirar en silencio contra la propia nación argentina. El pueblo, en su desarrollo, fue percibiendo este fenómeno, desarrollando sus propias iniciativas, y luego vino el tercer momento de esta relación de las masas, que fue el momento de la capitulación. Acá Roberto señalaba su recuerdo de esta circunstancia. Yo lo viví en la Plaza de Mayo, porque fui ese día, hubo una manifestación espontánea en la Plaza de Mayo, de muchos que fueron a repudiar la capitulación del gobierno. Recuerdo que imprimimos un volante denunciando la capitulación ante el imperialismo, denunciándola en estos términos, no en el sentido puramente militar. Sacamos un volante de política obrera, recuerdo que con mucha dificultad lo llevamos en una caja y se lo empezamos a repartir a la gente que se acercaba a la plaza, y bueno, ese día la represión militar fue brutal. Es decir, sufrimos, ¿no es cierto?, una acción despiadada de la policía, del ejército. Fue ese día, ¿no es cierto?, una jornada de lucha callejera muy importante, pero el pueblo ahí marcó a fuego la capitulación de la dictadura en la guerra de Malvinas. Sí, justamente, quería aclarar una frase, cuando lo sorprendente, ¿no?, presencia de Nicanor Costa Méndez en el movimiento No Alineados en La Habana, ¿no? Que Fidel Castro lo recibe y le muestra un mapa de Malvinas y le dice, bueno, ustedes tienen que atacar, hundir este barco, y le dice una frase en público
cuando dice una guerra de liberación, si una guerra es una guerra de liberación, una guerra antiimperialista, se gana cuando está decididamente uno dispuesto a pelearla, o sea, llevar adelante todas las medidas, que no son solo militares, ¿no? ¿Cómo ven ustedes y cómo vieron en ese momento la relación de la guerra con el fin de la dictadura y la siguiente política de la democracia o de la democracia controlada que vino después, para darle una característica que es la que todavía tenemos, ¿no? En realidad, respecto de el conflicto, respecto de nuestro conflicto con Inglaterra, que sigue estando. Podemos empezar por Ramal. No, quiero comentar lo siguiente. Sobre este problema, sobre el problema de la guerra de Malvinas, hubo una polémica importante en la izquierda, en la Argentina, en el exilio, porque ya estallada la guerra, existió en algunos sectores de la izquierda una posición derrotista. Es decir, la idea de que si el desenlace culminaba con una derrota nacional, esa derrota nacional iba a significar la derrota de la dictadura y por lo tanto en principio había que declararse neutral y eventualmente vivir como una derrota objetiva de la dictadura, una victoria de Inglaterra. Nosotros en ese momento polemizamos con esa posición porque lo que señalábamos era lo siguiente: de una victoria imperialista en la Argentina no va a surgir ninguna perspectiva de transformación nacional ni de superación de las bases económicas y sociales que dejó la dictadura. Y esto, de algún modo, fue lo que se confirmó después. La llamada institucionalización del país fue discutida en la embajada norteamericana en los últimos días de la Guerra de Malvinas. Y allí se pactó una salida de la dictadura que deje en pie la deuda externa, que deje en pie los contratos petroleros, que deje en pie el 70% de la legislatura de la dictadura militar. Bueno, las características del proceso político posterior, donde incluso, y hoy me acordaba con el compañero Ponce, tuvimos casi 2 años con presos políticos de la dictadura, en el 83-84, que fueron arrancados con una movilización y con una presión popular. La democracia posterior a la dictadura fue la democracia que emergió de la derrota de Malvinas y que consolidó todas las conquistas reaccionarias que en el plano económico y social había dejado la dictadura. Entonces este es un punto importante porque relaciona la salida posterior con este cuadro. No sé si vos habías dicho de tocar algo de la actualidad, no sé si lo vamos a hacer después. En la siguiente, ok, porque quería comentar algo. Pero sí, lo que